Saludos amigos de Principalmente, gracias por seguirnos en este programa de orientación de todo el país. No se pierdan este programa de hoy, que tenemos una persona y un jurista muy destacado de la República Dominicana. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por seguir la fidelidad con este programa de orientación, sobre todo con un carácter eminentemente educativo. Hoy vamos a presentarle una eminencia del derecho dominicano que viene de una familia de abogados, sus bisabuelos, sus abuelos y sus padres. Es decir, tanto su padre como su madre, dos distinguidos abogados del país. Su padre lamentablemente fallecido. Se trata del ex Procurador General de la República, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también fue ministro de Educación, el doctor Julio César Castaños Espaillat. Y también, obviamente, un grupo, sus hermanos, casi todos abogados, a excepción de uno que es médico. Estoy muy vinculado a esa familia. Hay una gran y una profunda amistad con todos ellos. Pero hoy vamos a hablar con uno de ellos, yo diría que el científico del derecho de esa familia, que se ha mantenido con un bajo perfil, a diferencia de sus otros hermanos, Julio César y Servio Tulio, que han mantenido un perfil público bastante conocido. Sin embargo, Julio Miguel Castaño Guzmán, que es el que nos honra hoy con su presencia, ha mantenido un perfil bajo, sobre todo porque se ha desarrollado todo un trabajo académico, un trabajo científico del derecho, sobre lo cual vamos a dialogar con él y que la gente conozca la faceta importantísima de este jurista dominicano, que se desenvuelve casi en todos los temas del derecho en nuestro país, pero que con hincapié, ha hecho gran hincapié en el derecho civil y comercial. Julio Miguel, un verdadero placer que tú nos acompañes aquí en el programa principalmente, que es un programa, como os decíamos en la introducción, de orientación, sobre todo a todo ese segmento de la población dominicana que se ha inclinado por las ciencias jurídicas, los estudiantes de derecho y los abogados. Hasta hace un tiempo relativamente corto
En República Dominicana habían contabilizado, inscrito en el Colegio de Abogados, por lo menos cuando yo ingresé al colegio, en 1985, unos 3.000 y algo de abogados. Pero al día de hoy, ya el Colegio Dominicano de Abogados cuenta con una matrícula que está por encima de los 50.000. Imagínate toda la facultad de derecho que hay en todo el país. Hay casi facultad de derecho en los municipios cabecera, y la matrícula es enorme de los aspirantes a ser abogados. Pero además, me decía alguien, un extranjero que fue cliente mío, que él veía que cada dominicano era un abogado en potencia. O sea que tenemos 10 millones de abogados. Y por eso los temas jurídicos son de tan palpitante actualidad. Decíamos que tú has recorrido ese trayecto profesional entre la academia, el ejercicio profesional, porque tú has estado siempre en la oficina jurídica de ustedes, una oficina de mucho prestigio y mucho tiempo establecida en el país, pero que te ha dedicado básicamente a producir. Y hay un trabajo tuyo, que es la base de datos, se le ha llamado la base de datos, que creo que es de consulta obligatoria para cualquier abogado de ejercicio o que, si no está ejerciendo el derecho, está dedicado a la academia o está dedicada a la producción jurídica. Yo quiero que tú nos hables a breve rasgo en qué consiste ese trabajo que tú con tanto ahínco, con tanto entusiasmo realizaste y que hoy es un punto de referencia en República Dominicana y creo que fuera de aquí, porque ahora con este avance tecnológico y sobre todo con el avance del internet, la tecnología, obviamente lo que tiene que ver con el libro físico tarde o temprano va a desaparecer. Y tú visualizaste eso con mucho tiempo de antelación, porque estamos hablando de que hace cerca de 30 años que ya tú estabas trabajando en eso que se conoce como la base de datos. Sí, ante todo, Radamés, mi querido amigo, agradecerte por invitarme a este prestigioso programa, principalmente, tan visto por todos los dominicanos y los abogados, con un corte educativo. Ciertamente, me he dedicado principalmente en mi vida académica a la investigación, a la docencia y al ejercicio de la profesión de abogado. Yo creo que mi vida se circunscribe en esas actividades de manera principal, aun cuando tengo también mi maestría en ciencias políticas, que no he mostrado esa cara todavía. Sí, pero tú tienes también, algún día lleva eso en los genes. Bueno, pues permíteme comentarte. El programa, el software de computadoras de mi autoría, se llama Jurisconsulto. Esa idea surgió en Francia, cuando estuve haciendo estudios de posgrado, allá en el año 1982, en la biblioteca Georges Pompidou, donde vi un fichero electrónico por primera vez en mi vida, que me causó una gran impresión y me despertó la curiosidad de indagar con el bibliotecario cómo funcionaba aquel fichero. Ese amable señor me dio una introducción con mucha paciencia, porque para él era una sorpresa que un joven en Francia no hubiese visto eso todavía. Pero ciertamente era mi primera vez. En la República Dominicana no existía ningún fichero electrónico. Quedé tan impresionado que la primera idea que me surgió fue la palabra jurisprudencia. Pensé, bueno, cuando yo regrese a mi país, iniciaré un fichero de jurisprudencias.
Aproximadamente unos 10 meses después de ese acontecimiento, yo regresé a la República Dominicana a ocuparme de la oficina de abogados porque mi padre había enfermado gravemente en aquella oportunidad y la oficina estaba prácticamente acéfala. Y vine y me quedé. No volví a Francia. Fue luego que volví a hacer la especialidad que tengo en Panteón Assas. El caso es que me puse a hacer este fichero electrónico, busqué una computadora, no habían computadoras todavía en esa época aquí, pero encontré una abandonada en un colegio que era cliente de nuestra oficina de abogados. Me la regalaron y yo me puse a punchar botones, resultando de ahí que desarrollé en un tiempo razonable un expertise en el manejo de aquel equipo. Y ciertamente creé electrónicamente las primeras fichas. Posteriormente, la tecnología mostró sus enormes virtudes que poco a poco se iban desarrollando en el mundo. Nunca quedé ajeno a aquello, sino que me hice parte permanentemente de ir siguiéndole los pasos a la tecnología y al mismo tiempo desarrollando el sistema. Puedo decirte que actualmente, después de hace ya unos 30 años, 31 años aproximadamente de aquel inicio, el jurisconsulto es una base de datos gigante. Tiene, digamos que es una combinación de bases de datos, porque tiene aproximadamente unas 7 bases de datos distintas que se auxilian una a la otra para dar la información que uno quisiera conocer. Todo de ciencias jurídicas. Digamos que contiene una base de datos de la jurisprudencia dominicana, un compendio de temas jurídicos de aproximadamente unos 4.700 temas. Tiene todos los códigos dominicanos en formato electrónico con comentarios míos y con anexos. Contiene también la legislación dominicana organizada por campos del derecho, aproximadamente unos 70 y tantos campos del derecho, donde puedes identificar los documentos más importantes para consultarlos de manera particular, con un buscador diseñado para eficientizar la consulta a documentos extensos. También tiene el índice de la Gaceta Oficial desde el año 1844 hasta la actualidad. El caso de la jurisprudencia son los boletines judiciales de la Suprema Corte de Justicia en su totalidad, desde que se inició esto en el año 1909 hasta la actualidad. Están también las sentencias del Tribunal Superior Administrativo, la del Tribunal Constitucional, que ese es ya de más nuevo, y la sentencia del Tribunal Electoral también. Tiene también una colección de resoluciones de la Junta Monetaria, es decir, lo que es la vida del Banco Central desde que se fundase hasta la actualidad. Y tiene también lo propio en relación al sistema de telecomunicaciones, o sea, a Indotel y todas las resoluciones que ha emitido, que son muchísimas. Entonces, imagínate que la metodología que hemos utilizado para alimentar de manera confiable el contenido de esta base de datos ha sido con los documentos oficiales. Es decir, hemos tomado directamente a la Gaceta Oficial y hemos rastreado página por página, gaceta por gaceta, su contenido para ir dejando en el sistema
la información relevante, que es toda la información. Lo mismo con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Inicialmente esto era digitado a mano, porque en la época que comenzamos no existían los escáneres, sino que era considerando de interés, digitado por mis manos. Yo debo haber digitado con mis propias manos más de 15.000 sentencias. Digamos que los considerandos de interés, porque no era en esa época el texto completo, obviamente. Era lo que tenía sustancia, lo que se sacaba de allí. En la actualidad, pues esa información es servida por el Internet en formato electrónico por las mismas instituciones de donde emanan, como es la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional, el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, y uno pues... te facilita más el trabajo. Uno recupera la información textual directamente desde allí. Es un trabajo muy arduo, de mucho esfuerzo y dedicación, pero al que yo me acostumbré. Para mí se convirtió en algo que es parte de mi vida. Todos los días yo abordo al sistema para trabajarle algo, añadirle algo. Se ha continuado la investigación rigurosa, organizada, disciplinada, de cómo se introduce la información allí para no cometer, no dejar vacíos, ¿verdad? No cometer errores. Imagínate, eso es un mundo enorme. Eso sí, que le puedes preguntar lo que quieras, de lo que tú quieras, sin ninguna limitación. Él te dará la respuesta certera de qué contiene nuestra legislación, qué contiene nuestra jurisprudencia en torno a lo que le estás preguntando. Miguel, ¿y cómo se puede, por ejemplo, yo sé que hay muchos abogados y muchos estudiantes de Derecho que a lo mejor no conocen de la existencia de este formato y de este compendio? ¿Cómo se puede adquirir? Bueno, gente que esté interesada. Sí, yo he tenido esto al servicio de las oficinas de abogados a través de la adquisición de licencias de uso. Y así lo he servido durante los últimos 15 años. Los primeros 15 años yo no lo compartí porque no estaba listo. Pero de repente los amigos abogados comenzaron a notar una diferencia en la eficiencia de mi trabajo en la oficina y comenzaron a preguntar qué era lo que yo tenía, qué era lo que yo hacía, que querían ver qué era lo que yo había hecho, porque ya habían oído a mis hermanos comentar. Porque ahí está todo. Y llegó un momento en que eran tantos los abogados que me llamaban, que no me dejaban trabajar en mis asuntos profesionales, sino que tenía yo que estarle buscando información. Y pensé, bueno, yo debo encontrar la manera de compartir esto con la gente para que otros puedan beneficiarse de este trabajo. Y diseñé una manera electrónica de cómo compartirlo y era instalándoselo en las computadoras de las oficinas de abogados con unos controles electrónicos para que no pudiesen ser falseados o copiados y reproducidos. Eso era lo más difícil, ¿verdad?, de lograr. No creo que lo haya logrado totalmente, pero sí se controló bastante, independientemente de las trampas que me hayan hecho, que sé que las han hecho. Actualmente el sistema está ya diseñado para Internet. Será a través de una página web con el nombre de jurisconsulto.do o jurisconsulto.do.com.do que se puede accesar. Él está montado ya está listo. Yo tengo 2 años diseñando esa página para dar el salto al servicio masivo a la gente. Está todo montado, pero todavía no está abierto al público, sino que dentro de un breve tiempo será ya compartido con la gente a través de licencias, ¿no?, como es normal, porque esto tiene un costo de actualización, las horas de trabajo
que se le dedican, en fin, siempre ha sido algo que no ha sido gratuito, ¿verdad? Sino que las personas que lo tienen han pagado una licencia por ello. Y por suerte el sistema se ha comportado siempre de una manera muy estable, muy segura, no da problemas, no me llaman quejándose. Si no te llaman es que no hay problema. No hay problema. Solamente me llaman para pedir que si hay actualización, que cuándo voy a pasar a hacer un upgrade, etcétera, ¿no? Cosas de esa naturaleza. Pero ciertamente que ha sido un éxito. Ha sido un éxito interesante, muy, muy bueno. El que trabaja con esto, pues, aumenta la eficiencia en el ejercicio profesional de una manera dramática. Sí. Julio Miguel, ya hablando de un tema, digamos, distinto al del software, quizás sería bueno que nos ilustraras en relación a cuál es tu visión de este derecho que está en constante cambio en República Dominicana, sobre todo a partir de la promulgación de una constitución nueva, que nos enfrenta incluso a fuentes del derecho que no eran usuales entre nosotros. Un país tributario de un sistema continental de derecho escrito, de pronto se ve enfrentado, digamos, a la influencia que nos viene desde el área constitucional de un derecho que podría llamarse medio jurisprudencial. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu posición en torno a este nuevo, a esta novedad del derecho dominicano? Bueno, la República Dominicana en los últimos 30 años aproximadamente inició un proceso de irse insertando al mundo, a la comunidad internacional de una manera gradual, pero lenta. Lo que pasa es que en los últimos años, sobre todo a partir de los gobiernos del presidente Fernández, se ha acelerado. Se ha acelerado por la participación de estos gobiernos en la transformación de la legislación dominicana y de su apertura al sistema interamericano, por ejemplo, y las relaciones de la República Dominicana con los demás países del mundo, que ha provocado que haya una penetración de instituciones extrañas a lo que es el sistema jurídico dominicano, que está montado todavía, a pesar de todo, en la familia de derechos romanos germánica. El mundo siempre ha estado dividido desde Roma en dos grandes familias, la romano-germánica o digamos que a partir de los años 1300 en adelante, en familias romano-germánica y el common law. Y son las dos principales áreas sistémicas de derecho que han estado siempre enfrentadas, compitiendo. Nosotros tenemos una situación geográfica que nos hace en una gran medida dependientes de un país como los Estados Unidos, que tiene el sistema del common law. Sin embargo, fuimos colonizados por los españoles, fuimos ocupados por los haitianos, y ambos países tenían el sistema romano-germánico. Quedamos con el sistema francés, que es el más importante del sistema romano-germánico, que ha quedado en nuestras instituciones jurídicas de manera permanente. Este sistema es el derecho escrito, que no se basa precisamente en el precedente jurisprudencial, como sí ocurre en los países donde predomina el sistema del common law. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. El sistema de derecho escrito lo que hace es que obliga al magistrado
y a las personas a comportarse de acuerdo a lo manda la ley, es decir, las leyes escritas. De una manera secundaria quedan lo que serían las costumbres, lo que sería el sistema consuetudinario. No olvidemos que el propio Código Civil Napoleónico del 1804 fue una transacción a la que llegó Napoleón Bonaparte entre el sistema escrito y el sistema costumbrista, porque una parte de Francia estaba inmersa en el sistema costumbrista y otra parte en el sistema de derecho escrito. Y ese fue el gran secreto que le dio el éxito a Napoleón en esa obra monumental que se llama el Código Civil Napoleónico, que fue el que heredamos nosotros a través de los haitianos durante los años que estuvieron aquí en el siglo XIX. Pues en la medida que el mundo se ha ido con la tecnología transformando, en la medida en que los medios de comunicación han jugado un rol fundamental, partiendo con el desarrollo de los hidrocarburos a finales del siglo XIX y el gran desarrollo de ese carburante a principios del siglo XX, que produce un desarrollo notable en todo lo que eran las comunicaciones y en toda la industria del planeta, pues en esa misma medida, desarrollo de comunicaciones, desarrollo de la tecnología, desarrollo de la ciencia en general, pues el mundo comienza a hacerse más pequeño. La República Dominicana, que es un país que tiene una circunstancia geográfica tan cercana con los Estados Unidos, pues se va a ver permeada de alguna manera con instituciones que provienen de otro sector, ¿no? En este caso del área del Common Law. Pero eso no solamente pasa en la República Dominicana, eso pasa en todas partes del mundo, porque en el mundo los Estados Unidos tienen una preponderancia relevante en el mundo occidental y le impone a prácticamente todos los países una serie de instituciones que son de una manera u otra recogidas. Julio Miguel, vamos a aprovechar, vamos a seguir con ese análisis tan interesante que usted está haciendo, pero vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos de nuevo con Principalmente. Continuamos Principalmente con esta interesante revista con el doctor Julio Miguel Castaño. Y en torno, quizás continuando con el tema que tratábamos anteriormente, tú hablabas de esa confluencia, de la relación que existía, que existe y que ha existido siempre entre esa familia, la romano-germánica, la del Common Law, y cómo se presenta entre nosotros hoy día, porque tenemos por un lado una jurisdicción constitucional cuyas decisiones tienen efecto vinculante erga omnes, y por otro lado tenemos, digamos, un sistema judicial tributario de su herencia, de esa herencia francesa, en donde la palabra que manda es la de la ley. ¿Cómo se concilian estos intereses en la práctica? ¿Y qué debemos nosotros esperar de este fenómeno de cambio? Para mí, en realidad, no existe ningún conflicto en el sistema jurídico dominicano por el hecho de que el Tribunal Constitucional haya recibido unas atribuciones especiales de que sus decisiones sean vinculantes para todos los demás poderes del Estado. Por la sencilla razón de que el mismo Tribunal Constitucional también se encuentra limitado por lo que dice la ley. Es decir, él nunca podrá ir en contra de la ley. ¿Por qué? Porque lo que la ley le dice es que él tiene que
aplicar la Constitución de la República. Y la Constitución de la República nuestra es de derecho escrito, no es un derecho consuetudinario. Es decir que aún con esas virtudes excepcionales, él continúa estando sometido dentro del sistema de la familia romano-germánica, y hay además que añadir y aclarar que sus atribuciones son limitadas. Limitadas a lo constitucional solamente. No tiene facultades para dirimir conflictos que son propios de los tribunales ordinarios. Es decir, que él solamente puede juzgar en torno a los derechos fundamentales y la armonía de todo el ejercicio jurídico con la Constitución de la República. Esa es su función jurisdiccional. ¿Que tiene ese ejercicio un impacto normativo? Sin duda, tiene un impacto normativo, porque sus decisiones son vinculantes. Pero no hemos salido del sistema romano-germánico por esa razón. Se mantiene dentro del sistema. La diferencia está que el sistema del common law utiliza al precedente como la fuente del derecho. Nosotros no utilizamos el precedente como fuente del derecho. Lo utilizamos, utilizamos al derecho escrito como fuente del derecho. En realidad, nuestro sistema se mantiene dentro de ese esquema todavía, independientemente de que existen algunas, digamos, algunas brisas, ¿verdad? Algunas ideas que comienzan a penetrar en nuestro sistema, que van dándole al juez cada vez un poquito más de poder a nivel de su capacidad interpretativa y de su capacidad creativa de derecho. Porque el juez tiene que actuar en base a justicia y equidad. Y allí donde la ley es oscura, el juez tiene un rol activo en la creación del derecho. De ahí que nuestro sistema también produzca, independientemente de las normas escritas, a las normas de origen jurisprudencial, que en materia civil son de una enorme importancia, sobre todo para la interpretación del sistema jurídico de los contratos y de las diversas obligaciones que nacen de los contratos, producto de los nuevos esquemas económicos dentro de los cuales se desarrolla la vida comercial y empresarial en la República Dominicana. Julio Miguel, hay otros aspectos interesantísimos que no debemos de desaprovechar tu presencia aquí principalmente para abordarlo. Tal y como decía Pedro, en los últimos años, República Dominicana se ha visto envuelta en el impulso de una serie de reformas, tanto en el orden penal. Hay una reforma en curso del Código Penal de República Dominicana, que incluso fue aprobado en la Cámara de Diputados y ya está camino al Senado de la República. El Código Procesal Penal, el antiguo Código de Instrucción Criminal francés, se fue de plano con el nuevo Código Procesal Penal. Y hace tiempo, ya incluso desde el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, que se habla de la reforma del Código Civil y del Código Procesal Civil, las cuales son la materia donde tu mayor dominio profesional ha exhibido en todos estos años. ¿Qué tú piensas de esa reforma que está en curso, tanto del Código Civil como del Código Procesal Civil? Tú sabes que antes los procesos civiles, y aún todavía en República Dominicana, con los incidentes a veces se eternalizan en la justicia, esos procesos son interminables. Y se ha hablado que con el impulso de la nueva reforma al Código Procesal Civil pudiéramos acabar con toda esa falencia
que tiene el proceso civil en República Dominicana. ¿Cuál es tu visión, a tu manera de ver, cómo pudiera impactar en el proceso, sobre todo en el área civil, la reforma del Código Procesal Civil, que es la que está más avanzada, y por consiguiente también la del Código Civil? Sin lugar a dudas que las reformas tanto del Código Procesal Civil como del Código Civil tienen que impactar de una manera extraordinaria en nuestro sistema. El caso del Código Procesal Civil es una necesidad que haya una reforma aún más imperiosa que la del mismo Código Civil. Independientemente de que a partir del año 1978, con la ley 834, por ejemplo, se le entregaron herramientas a los jueces para acelerar los procesos y la capacidad de acumular los incidentes para ser decididos conjuntamente con el fondo, cosa que han venido manejando de manera magistral muchos de los magistrados de nuestros tribunales civiles, y de esa manera impulsar la solución más rápida de los procesos judiciales. No es menos cierto, sin embargo, que pudiera hacerse mucho más expedito todavía. Y eso es lo que busca la reforma del Código Procesal Civil: abreviar plazos, tratar de que las decisiones se produzcan en menos audiencias, tal como por ejemplo se estableció para el derecho inmobiliario, con la ley inmobiliaria y sus reglamentos, que solamente son 2 audiencias, independientemente de que no todos los casos pueden adaptarse a 2 audiencias. Eso va a depender de las circunstancias. Y esa flexibilidad se logra también armonizar con las necesidades, ¿no?, de cada caso. Pero ciertamente que se necesita mayor celeridad. Pero yo creo que eso no es todo. La celeridad en la justicia no se alcanza modificando las leyes. Yo creo que el esfuerzo debe hacerse en hacer que las jurisdicciones sean más eficientes, que el personal que labora en estas instituciones sea más eficiente, ya sea creando más tribunales o suministrando más recursos humanos en la solución de los casos. Porque sé de jueces que tienen una enorme cantidad de fallos pendientes como consecuencia de la enorme cantidad de personas que accesan a la justicia, cada vez mayor, porque en la medida en que las personas se van haciendo conocedores de sus derechos, en esa misma medida comienzan a reclamarlos. Y los tribunales siguen siendo los mismos, con mayor cantidad de personas demandando solución de conflictos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, no solamente se trata de modificar la ley, también hay que darle herramientas a las personas que hacen posible la solución de los conflictos. Con relación al Código Civil, ese es otro de los monumentos institucionales que hay que manejar con mucho cuidado. El Código Civil dominicano es el Código Civil napoleónico, prácticamente solamente tocado en la parte de la familia y de los menores, pero no ha sido jamás tocado en la parte de los negocios ni de las sucesiones. Y esto hay que tener mucho cuidado. Igualmente sé que el Código Civil, el proyecto de Código Civil que fue aprobado en la Cámara de Diputados, es un código que es bastante desarrollado, yo diría que muy desarrollado, muy bien elaborado en muchas cosas, pero tiene, a mi juicio, gravísimos errores, que hay que tener mucho cuidado con lo que va a pasar ahí. Por ejemplo, una cosa práctica, que la va a entender todo el mundo. Todas las obras de derecho civil están montadas en el Código Civil napoleónico. Eso significa que el articulado completo del Código Civil es un articulado conocido
y del cual se puede entrar a aprender y a entrenarse y a profundizar con las obras escritas, porque todas están escritas en base a la numeración de los artículos que tiene ese código. Sí. Si tú me le cambias una numeración de esa a un artículo, habrá un problema grave. Vamos a poner, por ejemplo, el 1382. Por ejemplo, que ahora en ese proyecto aparece en otro lugar muy distante, Sí. y ya usted se imagina el lío que habrá aquí para todos los abogados y los nuevos que no van a encontrar con qué estudiar estas obras. Es decir, que eso me parece un error grave. Me parece que el proyecto de Código Civil debe ajustar su numeración al Código Napoleónico. Sí, precisamente, y qué bueno que tú lo traes a colación, Julio Miguel. Nosotros tuvimos hace un tiempo aquí, uno de los grandes juristas dominicanos, el doctor Rafael Luciano Pichardo, y hacía esa observación. Que fue uno de los, Coincide totalmente que redactaron contigo. el primer proyecto de la comisión designada por el expresidente Leonel Fernández. Hacía la misma observación que tú haces. Dice que eso sería desastroso. Desastroso, eso es un error grave, grave. Eso no debiera pasar nada más por eso. Otros de los errores que tiene es que algunas instituciones clásicas, como por ejemplo la subrogación, la cesión de crédito, se encuentran ubicadas como si fueran cosas autónomas, cuando en la realidad son instituciones que dependen de otras. Y eso creará una gran confusión en el manejo de este tipo de instituciones, porque no tiene sentido alguno que se independicen de las instituciones de las cuales ya dependen. Por ejemplo, la subrogación depende del pago. ¿Cómo tú me vas a poner a mí la subrogación, por ejemplo, de una manera independiente que no tenga nada que ver con el pago? Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Pues así está en ese código. Ahora, tiene sus virtudes. Hay muchas nuevas normas que van dirigidas a resolver problemas de la vida actual, que el Código Napoleón no lo tiene, porque el Código Napoleón es de una época, de una sociedad pseudo-feudal, donde comenzaba apenas el sistema capitalista de la propiedad privada, y hoy es evidentemente una sociedad donde los recursos son otros, los comportamientos son muy distintos, las maneras de hacer negocios son muy distintas, sobre todo con el desarrollo tecnológico. Habrá que montar un código sobre la base del mundo actual, ¿no? Y eso lo logra ese código en ese aspecto, pero con un gran desorden, a mi juicio. Yo pienso entonces, Julio Miguel, de acuerdo a tu punto de vista y también como lo sostiene el doctor Rafael Luciano Pichardo, yo pienso que habría que hacer un ajuste, sobre todo en lo que tiene que ver en la organización de los temas y de los puntos que son neurálgicos en ese código, porque tal y como tú lo planteas y lo plantea el doctor Luciano Pichardo, de conocerse así, de promulgarse así, crearía un gran desorden, sobre todo para todos los abogados y más los que ejercen o ejercemos la materia civil y comercial. Habrá que volver a estudiar el derecho desde la A hasta la Z. Habrá que comenzar de cero. Y todos esos textos jurídicos. Es absurdo. Sí. ¿Cómo es posible que si tenemos construida una jurisprudencia, por ejemplo, de más de 100 años, cojamos esa jurisprudencia y la tiremos al zafacón? Eso no tiene sentido. Para comenzar de nuevo, no, eso no es verdad, eso no puede ser. No. Tiene que haber una inteligencia aquí que organice este asunto respetando lo que hemos logrado hasta ahora. Que nos permitirá, sobre esas bases, llevar a la República Dominicana a una seguridad jurídica mucho mayor que la que puede proporcionarnos un código que nos respete estas observaciones. Claro, sí, como tú dices, sobre todo en el entendido de que esta obra, que es una obra maestra, el Código Civil Napoleónico, que a pesar de los años, aún mantiene una vigencia en aspectos que son fundamentales, increíble. Porque fue una gran transacción entre las diferentes corrientes del derecho, tratando de resaltar al derecho natural como la principal base
de todos los postulados normativos. El derecho natural no es más que observar lo que el hombre, como el ser humano, necesita y hace corrientemente para buscarle una manera de establecer las normas, las reglas de ese comportamiento que le brinde seguridad, protección, mecanismos sobre los cuales pueda avanzar en su quehacer y desarrollarse con dignidad. Eso es lo que hizo el Código Civil. Recoger todas las normas que estaban dispersas, heredadas muchas de ellas del derecho romano, otras extrañas al derecho romano, pero todas conjugadas en un mismo compendio de normas, que es el Código, con una extraordinaria sabiduría de cómo combinar la armonía desde el artículo 1 hasta el último. Es decir, pero precisamente se debe a esto, ¿no? Es que es en base al derecho natural. El hombre nace, crece, se desarrolla y muere. El hombre necesita hacer negocios, el hombre necesita tener familia, el hombre necesita organizar su casa para después de la muerte. Ese es el Código Civil. Sí, sí, sí. Sobre la base de la dignidad, sobre la base de la libertad y sobre la base de los derechos patrimoniales que le corresponden a la persona, los bienes en general. Y no, es una obra maestra para el curso del desarrollo de la vida humana. Y obviamente, como tú dices, ciertamente se han producido transformaciones a partir de que se origina esa obra maestra que es el Código Civil Napoleónico hasta la fecha, fruto de los cambios que ha ido experimentando la humanidad, como por ejemplo esa gran revolución tecnológica. El Código Napoleónico es fruto de la Revolución Francesa, que fue una de las grandes revoluciones de la humanidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la consagración de lo que son los derechos humanos, los derechos universales del hombre. Y yo creo que va a permanecer por mucho tiempo con ligeras modificaciones, como ya se le han dado en la propia Francia. Pienso, indudablemente, Julio Miguel, que eso hay que llamar a la reflexión, básicamente de los legisladores y de las personas que están comisionadas para la observación de este nuevo Código Civil de República Dominicana, porque de lo contrario, pudiéramos vernos en problemas. Sí, es que se trata de una institución que es la base de todas las actividades de los seres humanos. Imagínese usted, la familia, los bienes, los negocios, las relaciones de cualquier tipo con otra persona, de cualquier tipo, sí, de vecindad, de sociedad. Increíble el impacto que tiene. Todo. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y seguir con este importantísimo invitado de Principal. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos.
Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Continuamos con principalmente. Quisiéramos saber, doctor Julio Miguel, una de las quejas principales que han existido en República Dominicana históricamente está vinculada a lo lento que es la justicia civil. De qué manera, por un lado, el proyecto de Código Procesal Civil enfrenta estos problemas y por otro lado, qué enjuiciamiento le merece el tema si la manera más correcta de resolverla es creando más tribunales o si se requiere además de eso crear medidas alternativas que sirvan para, para dejar para los procesos ya judiciales solamente las cuestiones que no pueden resolverse por otra vía, procesos de arbitraje, procesos de conciliación. ¿Qué opinión le merece a usted este problema? Yo creo que la estrategia para alcanzar la celeridad de la justicia puede fundamentarse en la creación de diversas formas de resolver los conflictos y en establecer alternativas que tiendan a descargar a los tribunales de la cantidad de casos que abordan, que llegan allá para ser resueltos. Por ejemplo, existe en muchos países latinoamericanos como Uruguay, por ejemplo, México, Argentina, lo que se conoce como la jurisdicción voluntaria, que no es otra cosa que la facultad que tienen los notarios de asumir la solución de asuntos que son hoy de la competencia de las jurisdicciones, pero que no necesariamente tienen que ser competencia de las jurisdicciones porque no hay conflicto alguno. Por ejemplo, tema de estado civil, divorcios, por ejemplo. Nuestros tribunales de familia están llenos de divorcios. ¿Por qué tiene un tribunal que está apoderado de divorcios? Cuando no haya conflicto, cuando esté todo el mundo de acuerdo, lo que haya simplemente es que observar lo que la ley diga que debe hacerse en cada caso. Eso me parece que no tiene sentido, ya en esta época. Eso tenía sentido en otra época donde había una fuerte influencia de instituciones de instituciones familiares, culturales, que han ido desapareciendo con la velocidad con que se vive hoy. Y que por lo tanto la sociedad necesita de soluciones prácticas y de soluciones que sean inteligentes en aras de descargar a la justicia. Igualmente, el tema del arbitraje es un tema que existe. Sin embargo, el arbitraje siempre será una alternativa que es voluntaria también. Las partes las pueden escoger si así lo desean. El problema del arbitraje es el costo que tiene. Tiene un alto costo. No todo el mundo puede pagar eso. Pero también hay otras fórmulas, como es la conciliación. Que sí creo que esa puede ser una fórmula que puede descargar sustancialmente los tribunales de casos, estableciendo, como lo fue en una época, la obligación de conciliar y establecer instancias conciliadoras previas a llegar a la justicia, que pueden administrarla un tipo de magistrado que no necesariamente tenga que tener el entrenamiento de un juez para resolver un conflicto judicialmente, sino que tenga el entrenamiento básico de conciliar a las personas. Como ocurrió en materia laboral, cuando se iba a la Secretaría de Trabajo
a conciliar, que luego pasó a los tribunales y se concilia en los tribunales. Se concilia menos. Se concilia menos en los tribunales, porque después que tú llegas a un tribunal, bueno, ya la gente está dispuesta a pelear. Nada más se concilia cuando hay una estrategia en el proceso del abogado que defiende a su cliente en esa materia, que le conviene hacer ese tipo de transacción. Pero en la Secretaría de Trabajo se hacía la conciliación con muchísimo éxito. Y los tribunales se descargaban también enormemente. Yo creo que eso podría ser un mecanismo combinado con la modificación de lo que es el proceso como tal. Es decir, diseñar un proceso que sea más corto, que es más breve, que permita pues que el expediente llegue a estar en estado de fallo más rápido, pero entonces me asalta otra duda. Y es, bueno, ¿qué van a hacer los jueces cuando se les junten 3 veces más casos en estado de fallo por el hecho de que el proceso sea más rápido? ¿Están ellos humanamente en capacidad de resolverlos a la velocidad que se espera? Yo creo que no. No pueden ellos con lo que tienen ahora. ¿No le parece a usted quizás un mecanismo que podría servir para digamos, acortar esa mora judicial? Sería el establecer, por ejemplo, en temas sobre todo de recursos de casación, que se ha estado hablando también recientemente, la exigencia de un interés casacional para poder acceder a esa instancia. Bueno, el tema del recurso de casación es un tema distinto. Yo soy un crítico de la legislación que modificó a la ley de casación recientemente, estableciendo controles en cuanto al monto se refiere, que evidentemente se establece esta disposición para limitar los casos que lleguen a la Suprema. Yo soy un crítico de eso porque eso va en contra del sistema jurídico mismo, de la razón misma de la existencia de la propia Suprema Corte de Justicia. Ella no tiene ningún sentido de existir sin que tenga la potestad, sin que tenga la competencia de poder trazar las líneas de interpretación de las normas jurídicas. Para mí esa es su principal función, porque tú no puedes dejar a los jueces a la libre interpretación, porque entonces vamos a tener una anarquía en la interpretación de la norma jurídica. Y esa es la función de la Suprema, evitar que haya una anarquía. Y si tú le das entonces a las Cortes de Apelación la facultad de decir la última palabra en una enorme cantidad de casos, que es la mayoría de los casos en la actualidad, es decir, la mayoría ya no llega a la Suprema Corte de Justicia o no debiera llegar por el monto envuelto. Entonces tú estás diciéndole a la Suprema Corte de Justicia que ella nada más tiene facultades limitadas para decir la última palabra en la interpretación, lo cual va en contra del sistema jurídico romano-germánico, que está en la base de la unificación misma de ese tribunal superior que diga cuál es la interpretación correcta. Sí, que es una especie de control además. Control. Para mí eso es un fallo del sistema, haber modificado eso, porque va en contra del sistema. Es decir, a la larga la Suprema Corte de Justicia perderá su autoridad y su razón de existir. De cara a la existencia, por ejemplo, digamos, en el derecho civil, en el proceso civil existen temas de derecho que están esclarecidos por corrientes jurisprudenciales que llevan largo camino siendo coherentes, siendo unánimes. ¿No les parece a usted que de alguna manera establecer un mecanismo que permita crear controles, filtros solamente para los casos en que los tribunales inferiores se aparten de alguna manera de esa línea sólida establecida por la jurisprudencia? Quizás sería un mecanismo que ayudaría, contribuiría a luchar contra esa gran cantidad de asuntos que están en muchos casos varados en los tribunales civiles. Sí, yo creo que siempre hay muchas alternativas que se pueden alcanzar, que se pueden implementar para alcanzar ese resultado del que usted habla. Pero yo creo que en esto hay que tener mucho cuidado, porque estaríamos creando quizás las raíces de un problema peor, de un problema institucional, de un problema más profundo de lo que sería la seguridad jurídica misma.
Yo creo que lo que tiene que irse pensando aquí es en invertir más recursos en la justicia, en aras de crear, en el caso de la Suprema Corte, por ejemplo, más salas de la Suprema Corte de Justicia, más jueces. E igualmente que las cámaras civiles Claro. y los tribunales. Esa es la solución, no es primera ahorrándonos los instancia. cuartos que vamos a poder avanzar en esto. En esto hay que invertir un dinero Sí. y que el Estado sepa, los señores congresistas sepan que es importante invertir en la justicia para hacer de la República Dominicana un país seguro y un país donde se pueda venir a invertir y a hacer vida sin las amenazas extraordinarias que tiene todo el que viene a la República Dominicana a hacer lo que sea, en lo que vivimos aquí. Bueno, la verdad es que con Julio Miguel una hora resulta insuficiente. Vamos a comprometerte, Julio Miguel. En una próxima oportunidad se nos quedaron muchísimos temas. Una hora es muy poco para dialogar y discutir contigo estos temas. Comprometerte que para una próxima oportunidad tú nos acompañes para seguir abordando otros temas que son interesantísimos y del día a día del derecho cotidiano de República Dominicana. Con mucho gusto. Y gracias, Julio Miguel, por acompañarnos y a los amigos televidentes de Principalmente.